Bien, el día de hoy vamos a empezar un nuevo tema, los multipolos eléctricos. Este es el capítulo 8 del libro. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en este capítulo? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, para que todos estemos en contexto, pues nosotros ya estudiamos el potencial escalar, ¿verdad? El potencial escalar eléctrico. Ya sabemos que el potencial de una carga puntual se expresa de esta manera. Es un escalar, ¿verdad? Entonces, digamos que esta es la forma general de calcular un potencial. Esta es la forma exacta para una carga puntual. Cuando tenemos una distribución, tenemos que integrar, ¿verdad? Pero para resumirles todo esto, nosotros lo que vamos a hacer acá es un desarrollo en serie de este potencial. Vamos a hacer un desarrollo en una serie infinita, una serie de potencias infinita. ¿Qué obtenemos con ese desarrollo? Pues lo que obtenemos es que eso nos va a dar una ventaja a la hora de calcular el potencial, porque cuando nosotros expresemos este término en infinitos términos de una serie, nosotros vamos a agarrar los primeros términos, que son los más importantes. De manera que es como que dividamos esto en un montón de pedazos, ¿verdad? Y agarremos los pedacitos más importantes, los que sean más relevantes. Entonces, cuando se trate, por ejemplo, de un problema muy complicado en el cual tenemos que integrar para encontrar el potencial, nosotros con el desarrollo multipolar vamos a poder calcular el potencial aproximado de una manera mucho más sencilla. Como ven ustedes, es una aproximación, ¿verdad? Cuando nosotros expandimos esto en una serie de potencias, cada término es una aproximación. O sea que el potencial exacto va a seguir siendo este. ¿De acuerdo? La forma exacta de calcular un potencial va a seguir siendo esta, la que aprendimos en el capítulo 5. Eso es para no perderlo de vista, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a suponer que tenemos una distribución de carga en este volumen y queremos obtener el potencial en un punto de campo P, localizado fuera de la distribución. Entonces, para poder calcular el potencial en este punto P, necesitamos localizar el punto P con un vector de posición R medido a partir del origen. Y a partir del origen, localizamos las cargas puntuales con un vector R'. Este vector R de posición relativa, ya sabemos, ¿verdad?, de que va de la fuente al punto de campo. Bien, entonces, ¿en qué consiste lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a expandir el potencial en una serie de potencias, pero tenemos que hacer una suposición para poder hacer esa expansión. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El potencial en el punto P está dado por esto, que ya nosotros conocemos esta expresión, ¿verdad? Es la forma de calcular un potencial de forma exacta. ¿De acuerdo? Entonces, mediante la ley de los cosenos, nosotros podemos escribir R, el R que aparece en el denominador, lo podemos escribir de esta forma, usando la ley de los cosenos, o planteando los vectores de posición R y R', ¿verdad? Es lo mismo. R y R' es lo mismo. Si nosotros planteamos los vectores estos, vectores de posición, y luego escribimos el vector R, haciendo uso de esta fórmula, podemos obtener esto. ¿De acuerdo? Nada más que con la ley de los cosenos sale mucho más simple, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sustituir este R aquí en la expresión. De esta manera. Ahora bien, aquí tenemos dos distancias, R y R sub I. R sub I está primado, aunque aquí no aparece la coma, pero está primado porque depende de las cargas fuente. Todo lo que depende de la fuente tiene que estar primado.
Mientras que el R que no está primado es este, ¿verdad? El que no tiene el subíndice I. Coseno de teta I tiene su índice I, de manera que teta también tiene que estar primada. Porque este R sub I y el teta sub I localizan las cargas primadas, o sea, las cargas fuente, las que dan origen al potencial. Bueno, entonces, necesitamos conocer los detalles de la distribución de las cargas. Ahora bien, vamos a hacer esta suposición nosotros. Vamos a decir de que la distancia del origen al punto de campo es mucho más grande que la distancia que hay del origen a todas las cargas. Recuerden que el R sub I es quien localiza las cargas dentro del volumen. Dentro de este volumen hay un montón de cargas puntuales, que son las cargas fuente. El R sub I es un vector que localiza todas esas cargas. Entonces, como el punto de campo se encuentra muy lejos de la distribución de carga, la distancia R siempre va a ser mayor que las distancias a las cargas. ¿Estamos? Entonces, como R siempre es mayor que R sub I, al dividir R sub I entre R, esto siempre es menor que 1. Siempre va a ser un número menor que 1. ¿Estamos, jóvenes, hasta aquí? Bueno, entonces, podemos hacer un desarrollo en serie de potencias. ¿De acuerdo? Podemos hacer un desarrollo en serie de potencias. Porque el R sub I entre R es menor que 1. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué a partir de esto llegamos a la conclusión de que podemos hacer un desarrollo en serie? ¿Por qué será? No sé si alguien de ustedes tiene una idea de por qué. Ya ustedes estudiaron series de potencia, ¿verdad? En cálculo. Las series de Taylor, series de Lauren. Ya estudiaron series de potencias. Saben cómo hacer un desarrollo en serie. ¿Qué ventaja me ofrece a mí hacer un desarrollo en serie? Permítame, ya. Bien, jóvenes. Les estaba haciendo una pregunta. ¿Por qué, debido a la razón R sub I entre R, podemos hacer un desarrollo en serie? ¿Por qué será? Esta parte es muy importante que ustedes la comprendan, que la tengan claro, porque de aquí en adelante lo que sigue es bastante pesado matemáticamente, ¿verdad? O sea, la matemática que vamos a hacer acá es un poquito compleja, por eso es importante que comprendan esta parte. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando ustedes tienen una función f, por ejemplo, un seno de x o cualquier función, y cuando ustedes la desarrollan en serie, en una serie infinita, los términos van de 1 a infinito, entonces ustedes, esta función f, esa función la dividen en una serie infinita, ¿verdad? En infinitos términos. Pero estos términos son polinómicos, ¿de acuerdo? Los términos son polinómicos. Van creciendo, la potencia va aumentando, desde 0 hasta infinito, ¿verdad? Entonces, la ventaja de hacer el desarrollo en serie es que si la cantidad que yo voy a expandir en la serie es pequeña, ¿qué le sucede entonces a ese término? ¿Qué le sucede?
¿Qué le sucede? Por ejemplo, imagínense ustedes que X es R sub I entre R. X es R sub I entre R. Entonces en la serie yo voy a tener aquí X a la 1 más X a la 2 más X a la 3 y así. ¿Qué le pasa a la serie entonces? ¿Qué le va a pasar? Nadie puede darme una explicación de qué le va a pasar. Va creciendo. Va a tender a 0. Bueno, la serie va aumentando hasta infinito, pero eso va a tender a 0 a medida yo voy aumentando. O sea, los primeros términos van a ser los únicos términos importantes. O sea, fíjense bien. Esto de hacer la división R sub I entre R lo hacemos a conveniencia, porque yo bien puedo colocar R entre R sub I al revés. Lo que pasa que R entre R sub I no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque si yo hago la variable X igual a R entre R sub I, R es mayor que R sub I, de manera que esto va a ser mayor que 1. Entonces, como la serie de potencia va aumentando hasta infinito, la potencia cada vez va incrementando. Entonces, si X, que es R entre R sub I, ¿qué le va a pasar entonces? Que va a pasar que yo no puedo despreciar ningún término, porque cada término va siendo cada vez mayor. Pero ahora, si yo considero este término R sub I entre R, la variable X siempre va a ser menor que 1. Entonces, cuando un número pequeño, menor que 1, se va elevando a una potencia cada vez mayor, ¿qué le sucede? Se va haciendo menor, ¿verdad? Por ejemplo, si 0.1 lo elevan a la 2, 0.1 a la 3 y así, 0.1 a la 4, ¿qué le pasa a medida va aumentando la potencia? Se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo cortar la serie. Puedo quedarme únicamente con los términos más pequeños. O sea que yo, en este caso, la función f es mi potencial. La función f representa el potencial. Ese potencial yo lo voy a expandir en una serie, pero de esa serie infinita solo voy a tomar los primeros términos. ¿Por qué? Porque R sub I entre R es menor que 1. Estamos haciendo, fíjense bien la suposición, estamos asumiendo que el punto de campo está muy lejos. Si ese punto de campo no estuviese lejos de la distribución, entonces esto no sirve, esto no nos sirve. De manera, jóvenes, que lo que ustedes aprendieron en el capítulo 5, a cómo calcular potenciales, sigue siendo la manera más correcta de hacerlo. Porque esa forma que aprendimos en el capítulo 5 es la manera exacta de calcular un potencial. Lo que vamos a aprender en este capítulo es una manera aproximada de calcular potenciales cuando el punto de campo se encuentra muy lejos. De manera que nosotros podemos agarrar términos, los términos más importantes de la sumatoria infinita. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es que en el denominador, que es donde aparece R y R sub I, miren, voy a expresar el denominador de otra forma. Voy a factorizar R cuadrado. Todos saben quién es R, ¿verdad? R es la distancia al punto de campo. R sub I es la distancia a las cargas fuente. R sub I está primado, recuerden, está primado. Al factorizar R cuadrado, yo consigo que me quede justamente lo que yo quiero. R sub I entre R. Este es el término que yo necesito expandir en una serie. O sea, es como que fuese mi variable X. ¿Estamos? Bueno, entonces, simplificando un poco, como esto está elevado a la 1 medio, R cuadrado a la 1 medio es R. Bueno, entonces seguimos. Esto nos queda así, ordenándolo de otra forma. Ahora, fíjense bien. En la función potencial, lo que me interesa es 1 sobre R. 1 sobre R en este caso
¿Por qué le ponemos un subíndice I a R? Porque ese R sub I, recuerden que depende de la carga fuente, ¿verdad? Dentro del volumen existen un montón de cargas fuentes. Entonces, aquí, jóvenes, lo que estamos haciendo es 1 sobre R sub I, o sea, 1 sobre esto, 1 sobre esto. Pero T, esta variable T que ustedes ven, esta variable T es todo esto, miren. O sea, esto que está aquí, ¿ve? Hacemos T igual a esto. ¿Por qué hacemos T igual a esto? Porque a la hora de hacer el desarrollo en serie es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo. ¿De acuerdo? Aquí ya tomamos el signo menos, miren. Por eso aquí le ponemos más. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer el desarrollo. Vamos al grano. 1 entre R, pero recuerden que ese R está elevado. O sea, 1 sobre R es 1 entre R por 1 más T a la 1 medio. Al hacer el desarrollo en serie, yo lo escribo así. Ahí el R que está aquí afuera lo ignoramos, no me interesa. Lo que me interesa es T. T es la variable. Entonces, esta es una fórmula que pueden ver de un desarrollo en serie de Taylor, donde la variable es T. Entonces la serie es infinita y la serie es esto. Se va hasta el infinito. El signo que me interesa aquí es el signo más que aparece arriba, miren. Entonces tengo que agarrar solo los signos superiores, el menos, el más, el menos, el más, así. ¿Qué sucede? Como en T, en la variable T, fíjense bien, en la variable T aparece el término R sub I sobre R. ¿Y qué dijimos? Que R sub I sobre R es menor que 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando T va aumentando de potencia, se va haciendo más pequeño. Hasta que desaparece prácticamente. Entonces, solo vamos a tomar los términos superiores. Vamos a ignorar, ¿verdad? Vamos a ignorar los términos de orden superior. Vamos a mantener los términos del orden de R sub I entre R a la 2 y se ignora el resto. O sea que vamos a truncar la serie por aquí, ¿ve? Hemos conseguido algo importante, ¿verdad? Porque ese potencial lo hemos dividido en un montón de pedazos, ¿verdad? Y de ese montón de pedacitos vamos a agarrar los más importantes. Bueno, entonces, vamos a ver. Sustituyendo ahora. Recuerden que aquí la variable T está en función de los R. Entonces, sustituyendo T tenemos esto, miren. 1 menos 1 medio por T, más 3 octavos por T al cuadrado. Aquí faltó el cuadrado. Aquí faltó el cuadrado. Bueno, entonces con esto es que vamos a trabajar ahora. Ahora falta simplificarlo. Fíjense bien. Vamos a combinar todo esto. Multiplicar 1 medio por lo que está dentro, multiplicar 3 medios por esto. Solo que aquí hay que acordarnos que esto está elevado a la 2. De manera que hay que desarrollar este binomio, ¿verdad? Al desarrollar esto me quedaría así como lo ven. Simplificando, tenemos esto. Aquí ustedes ven que hay 4 términos. Aquí R sub I entre R está la 1, aquí está la 2 y aquí está a la 2 también. Pero aquí miren, aparece un coseno, aquí aparece un coseno cuadrado. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver. Factorizando esto, simplificando y factorizando, dejamos este término solo, dejamos el 1 solo, y acá factorizamos esto. Miren, esto con esto lo factorizamos, ¿ves? Y me queda esto, miren. No tienen que aprenderse de memoria este procedimiento, pero es necesario que lo comprendan. Entonces, 1 entre R sub I es esto. Me faltó multiplicar por este R. Recuerden que este R no lo tomamos en cuenta en el desarrollo, lo tenemos que multiplicar, ¿verdad? Tenemos que multiplicar esto por 1 sobre R.
Entonces, multiplicando esto por 1 sobre R, tenemos esto, miren, aquí ve, falta el R. ¿Ve? Queda 1 entre R sub I entre R cuadrado, aquí va R cuadrado, aquí R cubo, todo está claro, ¿verdad? Hay que corregir estos errores, miren, aquí va un R, aquí es R cuadrado, para que lo corrijan si están tomando nota. Bien, entonces, el potencial, joven, no hay que perder de vista esto. El potencial exacto es este. Este es el potencial exacto. Esto que ven aquí sería el potencial aproximado, cuando el punto de campo se encuentra muy lejos. Bien, entonces, vamos a ver. Ahora en el desarrollo, fíjense bien, solo fue 1 entre R lo que acabamos de desarrollar, jóvenes. 1 entre R. Entonces, 1 entre R, que es esto, lo sustituimos aquí en esta expresión. Al sustituirlo, me queda esto. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. No sé si vamos bien. Uno entre R sub I, que es esto, lo sustituimos aquí. Y aparece esto, miren. Primer término depende de 1 entre R. Segundo término depende de 1 entre R cuadrado. Y tercer término depende de 1 entre R cubo. Esos tres términos del desarrollo del potencial reciben un nombre en especial. Cada uno recibe un nombre. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver. Existen Pero otros ahí términos. se paró la serie, ¿verdad? Sí, sí. La serie la cortamos. Fíjese bien. Voy a retroceder acá. O sea, nosotros la serie la cortamos aquí, mire. Nos quedamos con la potencia 2. Hasta la potencia 2 llegamos. Pero sustituimos el t. Recuerde que t es una expresión larga. La sustituimos aquí. Y después la simplificamos. Después de simplificar, hemos llegado a esto. No sé si todo queda claro. Sí, sí, sí. Bien, entonces, vamos a ver. Ustedes pueden ver de que en cada término del potencial, la suma va de 1 a n. Y en cada término aparece R. R es la distancia del origen al punto de campo. La carga Q sub I va de 1 a n. Coseno de teta I, miren. Todo lo que lleva ese subíndice I depende de las cargas fuente. ¿Estamos? Bueno, entonces, esos tres términos reciben un nombre. El primero se llama término monopolar, que depende de 1 entre R. El segundo se llama término dipolar, depende de 1 entre R cuadrado. El tercero se llama término, aquí hay un error, ¿ve? No es dipolar, es cuadripolar o cuadrupolar. Término cuadrupolar, así se llama. Ya, si ustedes se preguntan por qué se llaman así, bueno, más adelante vamos a explicar eso, por qué se llaman así. No tiene nada que ver con la potencia a la que está elevada R. No tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa. Monopolar, fíjense bien, hace referencia a un polo, ¿verdad? A una carga. Dipolar hace referencia a dos cargas. Cuadrupolar hace referencia a 4 cargas. Entonces, estos son los tres términos que a mí me interesan del potencial escalar. Pero conste que cada uno de ellos es una aproximación. ¿De acuerdo? Cuando a ustedes les piden, por ejemplo, si yo tengo una esfera cargada y a mí me piden calcular el potencial en un punto, la manera exacta de calcular el potencial es haciéndolo con la integral directa, que ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? La integral para calcular el potencial, eso ya lo estudiamos. ¿De acuerdo? Esta es la forma exacta de calcular un potencial. Ahora, si ustedes van a emplear estos términos, es una forma inexacta, es una aproximación.
Porque recuerden que esto lo expandimos en una serie infinita. Y de esa serie infinita hemos despreciado casi todos los términos. Y nos hemos quedado con los primeros. O sea que siempre que nosotros calculemos un potencial con estos términos, estamos haciendo una aproximación. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque es más fácil. Calcular potenciales con estos términos es más fácil que calcularlo con la integral directa. Hay ciertos problemas que son bastante complicados de resolver con la forma directa y resulta más fácil hacerlo con estas aproximaciones. Bueno, entonces, la suma la vamos a escribir así, miren. El primer término, que es este, le colocamos un subíndice M, monopolar. El segundo, dipolar. Aquí es una D, dipolar. Y el tercero, una Q. Por las iniciales en inglés, cuadripolar. No confundan, ¿verdad? Esa Q no es carga, es cuadrupolo. Monopolo, término monopolar, término dipolar y término cuadrupolar. De los tres términos, el más complejo es el término cuadrupolar. Nosotros vamos a trabajar únicamente con los dos en la clase. Antes, en 321, estudiábamos los tres términos, pero ahora solo estudiamos los dos primeros porque este último término nos lleva mucho tiempo y no disponemos de tiempo, ¿verdad? Aquí en la clase no disponemos de mucho tiempo, entonces este término lo dejamos a un lado. Solo nos vamos a enfocar en los dos primeros. Bien. Ahora, para poder escribir esto de una manera mucho más práctica, vamos a hacer unos cálculos aquí. Este coseno que ustedes ven acá, coseno de teta i, lo vamos a expresar en términos de los cosenos directores. Así de esta forma. No me voy a detener mucho aquí en esta parte, ¿verdad? Porque esta parte no interesa que ustedes la aprendan. Entonces, al hacer estas aproximaciones, ¿verdad? Nosotros podemos escribir los términos de la siguiente forma. El término monopolar, el primer término, fíjense bien. La sumatoria de la carga total es la carga Q. Q representa la carga total. Esta suma aparece en el primer término. Pero aquí le llamamos el momento monopolar, le vamos a llamar a esto. Fíjense bien. El término monopolar del potencial se escribe en función del momento monopolar. La carga neta Q recibe el nombre de momento monopolar. Acuérdense bien de esta teoría. No es lo mismo término que momento. Momento monopolar se refiere a un factor que aparece en el término. Por ejemplo, aquí, en el primer término del potencial, el momento monopolar es la sumatoria de la carga. Eso de momento no tiene que ver con el momento lineal que aprendieron en física 100, ¿verdad? Aquí ese nombre de momento es un nombre nada más, es un nombre. Entonces el momento monopolar es la suma de la carga total. Vamos con el segundo término, el término dipolar. En el término dipolar es donde vamos a emplear ese coseno de teta i en función de los cosenos directores. Después de hacer una serie de cálculos, fíjense bien. Aquí hay un error aquí. Es R punto esto. Aquí está muy separado. Bien, entonces, vamos a ver. Esta parte es la que agarramos y la expresamos en esta forma, miren. De una manera más conveniente, después de hacer estos cálculos, que lo pueden hacer ustedes en su casa, llegamos a esto. Entonces, vamos a ver. Esta parte que aparece aquí en paréntesis, a esto le llamamos momento dipolar, dipolar eléctrico. Es una sumatoria que va de 1 a n. ¿Quién es n? Es el número de cargas que hay en el volumen. Es el total de cargas. La carga total, la carga Q sub i multiplicada por su respectivo vector, se llama momento dipolar eléctrico. En cada término aparece un momento. En el primer término el momento es momento monopolar. En el segundo término momento dipolar. Y en el tercer término se llama momento cuadrupolar. ¿De acuerdo?
Esto es necesario que ustedes se lo aprendan de memoria, miren. A esto se le llama momento dipolar de la distribución. Entonces, al momento dipolar lo vamos a representar con una P. Una diferencia entre el momento monopolar y el momento dipolar es que el momento monopolar es un escalar. El momento monopolar es la suma de la carga. Y el momento dipolar es un vector. Y no es la suma de la carga. El momento, como ustedes ven, es esto. Es la carga, cada carga multiplicada por su respectivo vector. No sé si hasta aquí tienen dudas, jóvenes, en esto. Recuerden que en el volumen hay un montón de cargas. La carga 1, la 2, la 3, y hay un origen. Desde el origen localizamos todas las cargas. Cada distancia es un vector, el vector R sub I. Cada carga se multiplica con su respectiva distancia. A eso se le llama momento dipolar. Fíjense en algo interesante. Tanto el momento monopolar como el momento dipolar dependen de las cargas fuente. No dependen del punto de campo. El punto de campo no importa dónde esté localizado. Los momentos no se afectan. Lo que sí depende del punto de campo, de la distancia al punto de campo, es el término del potencial. No sé si hasta aquí vamos bien. No sé si vamos bien, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? No, todo claro. Bueno, entonces, fíjense bien. Sustituyendo el momento dipolar en el término dipolar, este es el término dipolar. Miren, tiene una D como su índice. Entonces me quedaría P.R unitario. Recuerden que este R unitario y este R son la distancia al punto de campo. Entonces el término dipolar quedaría así. Traten de estudiar mucho esta parte, jóvenes, porque esta parte es fuerte matemáticamente. Tal vez es de los capítulos un poquito más pesados de 321, ¿verdad? Porque matemáticamente, como ustedes ven, hay bastantes cálculos que hacer. Y hay bastantes conceptos, ¿verdad? Diferentes. Por ejemplo, el estudiante confunde lo que es momento con término, ¿verdad? Una cosa es momento y otra cosa es término. Cuando decimos término nos referimos al potencial. Cuando decimos momento nos referimos a una propiedad de la distribución. Cada término del potencial contiene su respectivo momento. Pero eso de momento solo es un nombre. Es un nombre. ¿De acuerdo? Aquí en el término dipolar, recuerden que el potencial es un escalar. Aquí tengo un producto punto. ¿Qué me devuelve un producto punto? Un escalar. ¿De acuerdo? El producto punto de dos vectores es un escalar. Entonces el potencial tiene que ser un escalar. Ahora bien, ¿qué sucede con el momento dipolar si las cargas están distribuidas? Si no son cargas puntuales, sino que están distribuidas, entonces en ese caso tenemos que hacer una integración. Tenemos que hacer una integral. ¿Cómo vamos a hacer esa integral? Fíjense bien. La carga la vamos a expresar como un diferencial, o mejor dicho, para darme a entender. Recuerden que la densidad volumétrica es carga sobre volumen, ¿verdad? Si escribo esto como diferenciales, es d de q entre d de tau. Si despejo para d de q me queda ρ por d de tau multiplicado por r. Este r sub i lo sustituyo por un r' y lo integramos en todo el volumen. Simple, ¿verdad? Este momento dipolar es para una distribución volumétrica. Igualmente lo puedo calcular para una distribución superficial o para una distribución lineal. Ahora, jóvenes, el término cuadripolar, aquí en esta presentación aparece la explicación, pero esto lo vamos a omitir. Como yo les decía, en los últimos años hemos
omitido esta parte del término cuadripolar por cuestiones de tiempo, porque este término es bastante complicado. Matemáticamente es mucho más difícil que los anteriores. Cuando hacemos uso del término cuadripolar aparece una cantidad llamada tensores. Un tensor es una generalización de lo que es un vector. Ya es matemática un poco más avanzada, ¿verdad? Entonces esa parte, por razones de tiempo, no la vamos a estudiar. Nos vamos a saltar esta parte. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Esta parte la saltamos. Bien, nos vamos a quedar por aquí el día de hoy, jóvenes. Creo que es suficiente teoría, ¿verdad? En la clase de mañana vamos a estudiar lo que son propiedades de los momentos monopolar y dipolar. Vamos a ver algunas propiedades de esos momentos, qué sucede cuando cambiamos el origen. Y vamos a hacer problemas, ¿verdad? Cálculos sobre potenciales, usando estos términos. Recuerden que cuando hacemos uso de estos términos, estamos aproximando el potencial. ¿De acuerdo? Estamos aproximando el potencial, pero son aproximaciones muy buenas, dependiendo el punto de campo, ¿verdad? Si el punto de campo está lejos, la aproximación siempre va a ser buena. Si el punto de campo está cerca, la aproximación va a ser mala, porque en ese caso son necesarios más términos para poder aproximar el potencial. No sé si me explico. Bien, vamos a quedarnos por aquí entonces el día de hoy, jóvenes. Creo que lo que yo les estoy explicando, vamos a ver, tiene que ver con esta parte. Fíjense bien, cuando estudiamos el potencial, dijimos que el potencial lo calculamos de esta manera, ¿verdad? Esta es la forma exacta de calcular un potencial. Después del potencial yo calculo el campo eléctrico por derivación. Entonces nosotros cuando hacemos el desarrollo en serie infinita de este potencial, obtenemos infinitos términos. De los infinitos términos agarramos los 3 primeros, que son los más importantes, y ignoramos el resto. Por eso es que solo es una aproximación. Bueno, entonces vamos a quedarnos por aquí. Continuamos mañana.